Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a el segundo panel de la Conferencia Anual 2023, Nuevos Retos Geopolíticos de la Seguridad Colectiva Internacional. En este segundo panel hablaremos sobre los efectos de la Cuarta Revolución Industrial, concretamente en la seguridad internacional. Comienzo presentándome, mi nombre es Héctor Herrera, siempre digo como el jugador de fútbol sin la fama, el dinero ni las cirugías plásticas, la academia no da para el botox suficiente, pero desde luego soy parte de este mundo de internacionalistas. Estudié Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Soy maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y candidato a doctor en Ciencia Política también por el CIDE. Soy profesor también en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y en la Universidad de Anáhuac, por eso me da mucho gusto este panel en concreto. Mezclamos Anáhuac y UNAM en este panel en particular. Permítanme hacer una introducción a este tema en concreto, que seguramente ya ustedes tienen algún adelanto por lo que hemos comentado en el panel previo. Hablaremos sobre la cuarta revolución industrial, que ha traído, como bien señalaban, algunos beneficios económicos, sociales particularmente, pero también ha alterado el esquema de seguridad colectivo, ha propiciado que también tengamos nuevas amenazas internacionales, el uso, digamos, de nuevos instrumentos para amenazas también tradicionales. Desde luego, esto ha reforzado también la seguridad colectiva, la idea de que las capacidades militares y la inteligencia artificial juegan cada vez un papel más importante en la regulación política internacional. El Internet y las redes sociales en concreto, además, con los peligros que esto conlleva para la seguridad colectiva. Pensemos, por ejemplo, en el financiamiento a grupos terroristas que puede alimentarse a través del uso del ciberespacio. También, desde luego, la proliferación de sistemas de armas autónomas, los drones, digamos, no tripulados, pero también con cierta intervención humana o no humana. También el sistema de inteligencia artificial que ha dotado estas herramientas de nuevos mecanismos y una nueva importancia, que ha llevado a que instituciones internacionales particularmente busquen no solo una definición, sino también ser elementos claves de su regulación y su crítica. La Comisión de Desarme de las Naciones Unidas, por ejemplo, o la Comisión Internacional de la Cruz Roja han sido actores relevantes. Interesante el papel de la Cruz Roja, incluso en materia conceptual y de definición de inteligencia artificial. Y sobre todo también en el eje de seguridad internacional, lo que ha implicado para una posible carrera armamentista el uso ahora de instrumentos que utilicen la inteligencia artificial para sus propósitos militares, tanto por actores estatales como no estatales, desde luego grupos paramilitares, como amenazas latentes ante un esquema de regulación todavía muy débil, incipiente aún y con muchos vacíos. Para eso hay tres preguntas al menos que van a guiar este debate, esta discusión. La primera es cómo diseñar la regulación del uso de armas autónomas y basadas en inteligencia artificial, que implica en términos de seguridad colectiva internacional. Una segunda pregunta es qué medidas se pueden tomar para lograr un esquema de seguridad colectiva internacional, particularmente en el ciberespacio. Y una última es posible lograr un equilibrio entre la seguridad nacional y la internacional en estos temas en concreto. Con ello vamos a discutir un tema que sin duda ha sido relevante y que además evoluciona a un ritmo también muy rápido. Hay una frase, de hecho, en el libro de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la reina dice, en este mundo todo se mueve muy rápido, si ustedes lo piensan, en realidad hay que correr mucho para quedarse en el mismo sitio. Algo parecido nos pasa hoy con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías en las que hay que estar mucho más rápido para poder siquiera entender lo que está ocurriendo en este momento como una fotografía. Para ello contamos con tres panelistas de lujo, además a quienes voy a dar el micrófono a continuación, tres grandes personajes especialistas de este mundo en concreto de la inteligencia artificial y el ciberespacio. La primera ponente será la doctora María Josefa Santos Corral. Su tema es efectos de la cuarta revolución industrial en la seguridad internacional. Ella es doctora en antropología por la UNAM y maestra y licenciada en antropología social por la Universidad Iberoamericana. Ha trabajado con distintos colectivos que van de las grandes empresas mexicanas a los pequeños productores agrícolas, pasando por bibliotecas, pequeños negocios con migrantes mexicanos en los Estados Unidos. En estas áreas además ha editado 7 libros y artículos en revistas especializadas y también ha dirigido, nos contaba justo ahora, numerosas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en el área. Los resultados de su investigación han apoyado la toma de decisiones en proyectos de transferencia de tecnología y de conocimientos e imparte asignaturas como ciencia y tecnología para los estudiantes de la licenciatura en relaciones internacionales. Yo mismo le contaba que fui su alumno hace unos cuantos años, entonces me da mucho gusto verla ahora en estos paneles. Doctora, contamos con 20 minutos. Si quiere, igual le hago pasar un papelito un minuto antes para que puedan ir cerrando. Perdón la anacronía de pasar papelitos en una presentación de mundo virtual, pero bueno, para ir orientándonos al menos en estos temas, le doy el micrófono a la doctora María Josefa Santos Corral. Oigan, muchas gracias. No, nomás no tengo el chuchuluco de la presentación, pero ahora sí no les voy diciendo y me las van pasando. Sí. Bueno, muchas gracias. Primero al doctor Fausto Quintana, que fue el que me involucró en esto. Muchas gracias por invitarme, porque pues yo no soy, como bien lo dijo el maestro Herrera, no soy internacionalista, pero me muevo muy contenta
en este ambiente internacionalistas. Realmente adoro tener alumnos internacionalistas. No quiero dar clase en antropología, a pesar de que ya se puso antropología en ciencias políticas. Entonces, realmente es algo que disfruto mucho, ¿no? Esta idea. Muchas gracias a la directora del Mora, que está aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias al Instituto Mora por invitarme también a esto. Y bueno, quiero empezar mi presentación retomando algunas de las cosas que se dijeron anteriormente. Quiero hablar porque las preguntas que acaba de recordarnos el maestro Herrera están vinculadas con esta movilidad y esta regulación y sobre regulación, etcétera. Y cuando hablamos de tecnologías es lo mismo que cuando hablamos de instituciones que son más estáticas. La tecnología siempre va a ir 50 pasos o vamos a ponerle 10 pasos más adelante que las regulaciones. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer? Y la tecnología no solamente la inteligencia artificial para las armas no tripuladas y demás, sino la tecnología como un motor o no de desarrollo económico y social, ¿no? Entonces, un poco, no, ya me equivoqué. Aquí, no, aquí. El propósito de esta pequeña platiquita, que ya no puse mi cronómetro, es mostrarles, espérenme tantito, voy a poner mi cronómetro, listo. Mostrarles cuáles son los retos, pero también las oportunidades de las tecnologías derivadas de la industria 4.0, ¿no? De lo que ustedes suelen llamar cuarta revolución industrial. A mí me parece que es más bien un modelo de organización industrial que una gran revolución, ¿no? Y hay una serie de ensambles tecnológicos que vamos a ver, que les voy a pasar muy rápidamente porque no es el objetivo solamente de la ponencia, pero que nos va a llevar a entender qué es esto. ¿De veras es una cuarta revolución industrial o simplemente es un nuevo ensamble tecnológico organizacional que nos está regulando el mundo? Porque no solamente es la producción industrial, nos está regulando nuestras relaciones sociales y culturales, políticas, económicas y todas, ¿sí? Vamos a ver cuáles son entonces rápidamente cuáles son las características de las implicaciones de la industria 4.0, la recomposición del orden internacional, los retos y las características de la seguridad internacional. Y por último, y eso hice mucho énfasis desde que me invitaron, las oportunidades que tenemos si es que tenemos alguna, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son las características de la cuarta revolución industrial? Pues tienen que ver con una serie de métodos que se ensamblan, de grandes tecnologías que se ensamblan y que nos propician una serie de organizaciones distintas que están ligadas a esto que llamamos la virtualización del mundo, ¿no? Y aquí tenemos, nada más les puse algunas de las que seguramente ya han de haber oído nombrar, la realidad aumentada, cómo se pueden reinterpretar los objetos, la manufactura aditiva, que esa es la impresión en 3D, donde se puede imprimir ya casi cualquier cosa, ¿no? En 3D. Y lo que más nos interesa a nosotros ahorita es el Big Data, ¿no? Porque ahí viene la seguridad, la nube, cómo vamos a organizar de nuevo todo nuestro control internacional. Y ahorita vamos a hablar de los sesgos que esto tiene también, que es un asunto de seguridad y muy fuerte. La robótica, que esa es otra parte importante de esta cuarta revolución industrial o de esta industria 4.0 que yo prefiero llamar, y el Internet de las cosas, que es también fundamental, y están todos ensamblados y suponen una nueva organización del trabajo, de la economía, de la seguridad, de la política, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, ay Dios, nomás no doy una. ¿Qué implica esta cuarta revolución industrial? En términos ya no de tecnología, sino de organización, pues lo primero, una gran flexibilidad, ¿no? Una gran flexibilidad que empieza porque ya no tienes que estar en el trabajo. Desde un dispositivo como este, puedes controlar una línea de producción completa, ¿no? Pero también puedes mandar un dron no tripulado, pero también puedes mandar una serie de cosas, ¿no? Ya no es necesaria o tan necesaria la presencia, ¿no? Hay nuevos esquemas también de seguridad. Eso es también muy importante cuando estamos hablando de esta incursión tecnológica. Los nuevos sistemas de seguridad que implican
que ya no solamente vamos a controlar la seguridad presencial, sino también la virtual. En las ponencias pasadas hablaban de ciberseguridad, ¿no? Esta nueva forma de controlar esto que ya no vemos tan tangible, que es el espacio virtual. La segunda cosa es una nueva regulación internacional, y esto tiene que ver con que hay nuevos actores. La maestra Aena nos decía, hay nuevos actores, las empresas, el sector privado, ¿sí? Estas empresas y estas que están ya formando parte de la gobernanza, porque tenemos empresas globales y luego leyes locales, ¿no? Entonces hay que ver cómo regulamos todo esto. Hay nuevas capacidades y ahí vienen nuestras oportunidades. Se tienen que generar nuevas capacidades, no solamente para regular, sino también capacidades tecnológicas para el uso de tecnología y para normalizar o argumentar cómo se van haciendo las cosas. Y ahí les voy a hablar de una oportunidad para los internacionalistas, esto que se llama la diplomacia tecnológica, ¿no? Y nuevas referencias. Yo soy antropóloga, no podía no hablar de nuevas referencias, las referencias que tenemos a partir de la tecnología. Cómo está cambiando nuestra forma de ver el mundo, ¿no? A partir de lo virtual, a partir de las nuevas esquemas de seguridad, a partir de una serie de cosas, ¿no? Los estados además parece ser, ¿no? Pareciera ser que están cada vez más interconectados. Lo que hace uno está relacionado con otro, ¿no? Y esto tiene que ver también, no solamente con la posibilidad de la globalización, que se empezó desde el siglo XVI, ¿sí? Acuérdense de todas las mercancías que llegaban de Asia y se iban a Europa, y la nau de China que llegaba a Acapulco y se iba hasta, y luego se iban los galeones españoles y los piratas ingleses, todas estas cosas que intervenían en el mundo desde el siglo XVI, pero quizá lo más importante son las nuevas cadenas de valor, que son muchísimo más visibles, porque cadenas de valor había también internacionales en el siglo XVI, pero quizá XVI, sobre todo XVII, pero ahora las vemos con mayor evidencia, ¿no? Este asunto del que habló incluso la embajadora, la secretaria de Relaciones Exteriores, que es el nearshoring, ¿no? Que pareciera ser que ya no era tan importante, estar cerca, ¿no? Pero a partir de la pandemia, de los conflictos y demás, vuelve a tomar relevancia lo regional, ¿no? Entonces nos estamos moviendo en esta idea de estados regionales, de estados, regiones y el mundo, ¿no? Entonces, esta es como una arena pantanosa que nos está dando también, que nos estamos moviendo, y para lo que las nuevas tecnologías apoyan. Yo soy cero determinista tecnológica, a pesar de que me dedico a hacer ciencia y tecnología, y pienso que la tecnología lo que hace es contribuir a lo que está pasando, y no al revés. No es a partir de la tecnología que se define lo que está pasando, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que sí no podemos olvidarnos es esta idea del poder y la tecnología. La tecnología como genera poder en la medida en que es un recurso que controla a los otros, ¿sí? El control de recursos significativos para otros, dice Adams, es el poder. La tecnología controla recursos que son significativos para los otros, ¿sí? Esta es el nuevo orden internacional, ¿no? Cómo se está recomponiendo. Hay nuevas demandas, unas demandas fuertes de infraestructura tecnológica. Los gobiernos locales ya dejan de ser el único referente y dices, bueno, sí, siempre estuvieron los organismos internacionales, sí, pero hay otros nuevos referentes. Por ejemplo, quienes diseñan y venden las tecnologías, por ejemplo, los nuevos organismos internacionales que se están formando a partir de la inteligencia artificial, ¿no? Les voy a poner después unos ejemplos, ¿no? Que alguno en el Reino Unido, pero hay otros, ¿no? Cómo empiezan a formarse nuevos organismos que tienen que regular o que tienden a regular, y ahí la importancia de lo que decía la doctora Rosas, ¿cómo le vamos a hacer para entrar a estos organismos como país también, ¿no? Porque ahí tenemos que dar nuestra opinión y lo que queremos hacer como país. Bueno, ya llevo 8 minutos. La inteligencia artificial se está convirtiendo, hablaban de las grandes inversiones armamentistas en Rusia. Bueno, pues aquí traigo un ejemplo de Rusia. El 30% de lo que invierte en armamento está en inteligencia artificial.
La ciberseguridad empieza a ser un elemento muy importante. Y aquí hay un ejemplo muy bonito que se lo voy a poner, creo que de una vez, entre China y Estados Unidos, como el asunto de la ciberseguridad, ¿no? Concretamente las cámaras, pero todos los sistemas asociados a la ciberseguridad están siendo usados diferentes en cada país, ¿no? En China, muy claramente, para el control, como ha sido siempre en este país, ¿no? Y frente a Estados Unidos, que por supuesto también las usan para el control, pero el control está un poquito más velado, ¿no? Está un poquito más oculto. Y asunto de la diplomacia tecnológica, cómo estos diplomáticos tecnológicos van a contribuir a regular, pero también a negociar. Y desde ahí, y yo por eso doy esta clase a los internacionalistas, ustedes tienen que saber qué es la tecnología, qué controla la tecnología. Yo no soy experta en inteligencia artificial, pero sí sé qué pasa con la inteligencia artificial. Y eso es súper importante para ustedes, muchachos, todas las personas que están aquí, que son estudiantes, yo creo que de relaciones internacionales mayoritariamente. ¿Cómo vamos a hacer para incorporar la tecnología en nuestras referencias? Quizá no vamos a hacernos nunca especialistas, pero sí vamos a entender cuáles son las consecuencias de una mala negociación tecnológica, de una mala transferencia de tecnologías que no son adecuadas para nuestros países y para nuestras circunstancias. Los retos globales que empiezan con este asunto del desempeño tecnológico y la proliferación de tecnologías, ¿no? La ciberseguridad es el más evidente, el ciberterrorismo, el ciberespacio, los gobiernos, ¿no? Ahí el papel de los gobiernos locales, y como volvemos a esta nueva pantano de entre lo global y lo local, que son súper importantes para que no se pierdan los beneficios que puede haber, ¿sí? ¿Cómo fomentamos que nosotros también nos subamos al tren de la tecnología? ¿No? ¿Cómo hacemos para aprovechar las oportunidades que da la generación de tecnologías? Y que no, pero también puede ser una amenaza, también nos podemos quedar fuera, ¿no? Entonces, ahí tenemos que estar jugando como gobierno local entre el desarrollo y la exclusión, ¿no? Otra de las cosas que está pasando en este orden, en estos retos, es la generación de oligopolios como nunca. ¿Sí? Ya cada vez hay menos regulaciones y demás. Por supuesto que hay multas, pero Google, si ustedes piensan, todas las sistemas que tiene, ¿no? Incluyendo ya su dispositivo de inteligencia artificial, o sea, están metidos los mismos y están controlando todo nuevamente el orden global, ¿no? Los autores tecnológicos, yo creo que se vuelven tan importantes como nunca, ¿no? Porque los autores tecnológicos nos permiten como nación ver qué tecnología es la apropiada para nosotros, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo, yo trabajé muchos años, yo soy experta en tecnologías y en tecnologías de comunicación e información. Trabajé mi tesis de doctorado, para que vean qué antigua soy, es sobre la apertura de las telecomunicaciones en México. Y en esa tesis, que además estaba ocurriendo la apertura de las telecomunicaciones cuando yo la estudié, lo que yo decía, Telmex no se salió del concierto tecnológico porque tenía un centro de investigación y desarrollo que supo hacia dónde iba el avance tecnológico en la fibra óptica. Y compraron fibra unimodo. Y la que estaba de moda era la multimodo, ¿no? Entonces, esta idea de decir, bueno, tengo un traductor, nosotros no vamos a desarrollar la fibra óptica. Por supuesto, Telmex ni se lo planteaba. Después compraron Condumex y empezaron a hacer cosas y así. Pero en ese momento ni se lo plantean, pero sí tenían que tener claro qué tecnología era la que les servía para no quedar fuera del mercado. Así como nación. Tenemos que tener claro qué es lo que nos sirve, qué es lo que apoya las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Y cómo nos podemos meter también dentro de los conciertos globales, ¿no? La construcción de seguridad, vamos a pensar en principio en este ciberespacio, la seguridad digital, que ya no solamente tiene que ver con la seguridad de la vida, sino también
todo lo que ocurre de la suplantación de voces, estas llamadas que hacía alusión, no me acuerdo quién de las ponentes anteriores que nos llamaban del banco y nos decían, creo que era la maestra Baena, ¿no? Que nos decían, oiga, deposite tanto o tenemos un cargo no reconocido y no sé qué, sí, desde ahí, pero cada vez la inteligencia artificial permite incluso que te llamen, reproducir la voz y demás, ¿no? Entonces ya te puede llamar hasta alguien de tu familia, ¿no? Entonces ese es el escalamiento de la inteligencia artificial. Hay cosas que ya pasaban, pero se están escalando. Y se están escalando a partir de esto que se llama redes neuronales, ¿no? O machine learning, del que voy a, creo que hablar en algún momento, en donde los algoritmos se van nutriendo de los datos y se van perfeccionando, ¿sí? Entonces, ese es un poco el reto ahora, ¿no? La seguridad política, ¿no? Que también es un asunto que tenemos que estar pendientes cuando estamos hablando de seguridad y tecnología. Los dispositivos autónomos, por supuesto, yo creo que van a hablar los dos ponentes que siguen, que van a hablar de cómo se han creado una serie de dispositivos autónomos que ya no tienes que estar ahí, que él lo sabía también, ¿sí? Acuérdense que esto todo estaba, nada más se está perfeccionando, ¿no? Tanques no tripulados, aviones más precisos, ¿no? Y otra de las cosas que a mí me parece que podría plantearse en esta asunto tecnología-seguridad es que se está perdiendo el control desde los organismos reguladores, ¿no? Los estados, los organismos internacionales ya no tienen mucho que decir en estos temas tan especializados y están surgiendo nuevos organismos, como les decía hace rato, ¿no? Como el Instituto de Seguridad del Reino Unido, las cumbres mundiales sobre inteligencia artificial están continuamente ocurriendo, ¿no? ¿Qué va a pasar? La discusión que hay entre empresas, pero también entre organismos reguladores, pero también entre los estados, ¿sí? Entonces, bueno, este es un poco cómo se está dirimiendo el asunto. La seguridad internacional, y aquí vamos a hablar un poquito de estos asuntos de China, Estados Unidos, que pareciera ser que son los dos que están ahí organizando el concierto internacional sobre inteligencia artificial y seguridad internacional, ¿no? Cómo van mejorando las tecnologías, no solamente para la seguridad, sino también para los productos y servicios, ¿no? Cómo China empieza a tomar un papel más fuerte. Yo ahorita estoy trabajando en un proyecto que es una alianza entre Huawei y UNAM, ¿no? Para usar servidores de Huawei que son cada vez más potentes, ¿no? Pero que tienen una tecnología totalmente distinta a otros servidores, como los de Oracle y demás, ¿no? Entonces, lo podemos hacer en México, pero ya no se puede hacer en Estados Unidos. Todos estos convenios que Huawei había establecido con universidades norteamericanas se cierran, ¿sí? Es un asunto de seguridad. Ya no quieren a los chinos metidos ahí, ¿sí? Luego, otra de las cosas que tenemos que ver es esta idea de que el Estado va a usar la tecnología para ganar eficiencia y control social, hasta donde esto es cierto, ¿no? Los avances del machine learning que les decía, que van a suponer que las organizaciones van a adoptar estas tecnologías que ya fueron diseñadas desde otro lugar. Y ahí viene el asunto de la transferencia tecnológica que les decía que era tan importante. Uno adopta y adapta la tecnología a veces simplemente nos las mandan y tal cual. Nada más que en la inteligencia artificial el peligro es que esta tecnología reproduce el prejuicio y asume como válidos los valores que pusieron sus diseñadores. Y eso se va exponenciando conforme llegan más y más y más datos, ¿sí? Hay una preciosa película, creo que está en Netflix, que se llama Prejuicio Cifrado. Si les interesa este tema de la ciberseguridad y la tecnología y demás, se la recomiendo muchísimo, ¿no? Otra de las cosas que se está haciendo desde las nuevas tecnologías son nuevas armas, de las que creo que ya hablaban las ponentes anteriores, que son más baratas, que ya no requieren de tanto desarrollo y que son de costos más o menos accesibles. Y dentro de estas nuevas armas quiero citar también los ciberataques, ¿no? Que lo que necesitas más o menos son unos cuantos hackers entrenados y eso es y puedes causar verdaderas catástrofes, ¿no? Otra de las cosas que está pasando con la inteligencia artificial es el valor de los datos.
Pero de estos datos que uno dice, bueno, pues los datos, ahí están los datos, pero los datos se pueden almacenar, pero los datos interesantes son los que están procesados. Y los que están procesados tienen una intencionalidad. No se procesan solamente por procesarlos. Uno procesa los datos para ciertas cosas, ¿no? Pensemos nuevamente en la industria 4.0, que tiene como centro al individuo. El individuo es el centro del modelo de producción industrial en masa, ¿sí? Que viene arrastrado de modelos industriales anteriores, pero que en este momento se potencializa. Piensen ustedes en sus redes sociales, que deben de tener muchas, cómo les mandan anuncios de las cosas que ustedes han visto o que no han visto o que conocen a partir de sus perfiles, ¿sí? El individuo es el centro, ¿sí? Y a partir de eso se procesan los datos comercialmente. Bueno, pues así ocurre con la seguridad, así ocurre con los estados. ¿Para qué se procesan? ¿No? El justo a tiempo, que también lo decía, creo que la Secretaria de Relaciones Exteriores en principio del evento, ¿no? Esta idea de que todo llegue cuando tiene que llegar, en el momento que tiene que llegar, que eso viene desde el toyotismo, ¿no? Y que tiene que ver con cadenas de producción de la industria automotriz, ¿no? Esa es otra cosa que se está potencializando con las nuevas tecnologías. Porque lo tecnológico finalmente es un campo transversal que va a atravesar todo, ¿no? Va a atravesar derechos humanos, prosperidad, libertades fundamentales, etcétera, como dice Muñiz, porque tuve que estudiar más cosas de seguridad para dar esta ponencia. Yo soy especialista en tecnología, no en seguridad. Entonces, bueno, marcos preventivos de gobernanza. El Estado ya no va a ser el único referente, cada vez menos es el único referente. Pero nuevamente se mueve en este tema movedizo, en estas arenas movedizas, donde están los distintos esferas de autoridad, ¿no? Pero el Estado tiene que tener también un papel, ¿no? Y cómo le hace para tener un papel dentro de este concierto internacional, para que incida en esto del derecho internacional que se está generando, para que haya cooperación, transparencia y reglas comunes, que esa es otra de las partes que para responder un poco a la pregunta que hacía el maestro al inicio de este panel, ¿qué vamos a hacer para regular? ¿No? ¿Cómo vamos a incidir como Estado, como región, en la regulación de la tecnología? ¿No? Cuando además se está desarrollando muchísimo más rápido de lo que nosotros podemos regular, ¿no? ¿Qué propuestas vamos a hacer? Desde nuestros intereses, no desde los intereses de Estados Unidos, porque la región donde estamos, pues hay intereses bien distintos, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las oportunidades? Yo veo que la diplomacia tecnológica puede ser una gran oportunidad. ¿Cómo nos podemos convertir en traductores de estas cosas que están fuera, ¿no? De esta tecnología, no solamente para el Estado, también incluso para las empresas, para la prosperidad del país y demás, ¿no? La tecnología va a ser yo creo que cada vez más, y eso lo tienen claro el coordinador de RI, del CRI, es un elemento que se ha convertido en algo súper importante para los internacionalistas en el concierto internacional, porque implica coaliciones y se van a dirimir valores e intereses, ¿no? En esta idea de cómo regulamos, pero también para regular tenemos que formar gente que sea capaz de entender lo que está pasando para regular, ¿no? Para contribuir realmente a la regulación. Esta nueva localización también, ¿importa o no importa el lugar? Pareciera ser que antes de la pandemia no importaba dónde se producían las cosas, no importaba dónde estaban las cosas. Ahora sí importa. Cerrar brechas, cómo a partir de la tecnología podemos o no cerrar brechas, o lo que estamos haciendo es abrir unas más grandes también, ¿no? Entre quienes están, ya no entre quienes están conectados o quienes no están conectados, entre quienes pueden hacer propuestas para mejorar o quienes no, y bueno, la tecnología también es una oportunidad para resolver problemas de hambruna, previniendo malas cosechas, inundaciones y demás, ¿no? Esta inteligencia artificial que parece que lo cruza todo, ¿no? Para bien y para mal también, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que al final quería decirles es cómo esta nueva tecnología, bueno, la nueva tecnología y los nuevos sistemas de organización de la producción están recomponiendo el orden internacional.
¿sí? Ya no estamos en los mismos, en la misma nivel que estábamos hace unos cuantos años. Están surgiendo nuevos sistemas de integración, hay nuevas oportunidades para los internacionalistas, que eso es con lo que quiero dejarles, ¿no? A partir de la diplomacia tecnológica. Y por último, me encantó esta frase, ¿no? No es difícil ver la manera en que las conexiones entre informática, información, robótica y biotecnología podrían generar un progreso espectacular. No es difícil tampoco imaginar cómo podría producir desempleo masivo y mayor desigualdad. La tecnología no determina el futuro que tengamos, nuestras decisiones sí, nuestro liderazgo también. Y esta es de Justin Trudeau, ¿no? Entonces, bueno, eso se los dejo y ahí están las referencias si quieren tener mayor, que tuve que usar. Y me pasé 3 minutos, perdón. Perfecto, me quedo con muchas reflexiones interesantes de esta conferencia. En concreto voy a enmarcar dos. Una, que efectivamente las tecnologías cambian nuestra referencia. Si pensamos sobre todo en concepciones clásicas del tiempo y el espacio, por ejemplo. Antes decíamos qué tan lejos queda un lugar. Hoy decimos qué tan rápido está el lugar. No, Waze no se guía por la distancia, sino el camino más cortito que uno de 20 vueltas y acaba caminando más o andando más en el coche. Al final lo que cuenta es más el tiempo que el espacio propiamente. Y segundo, efectivamente tenemos un grupo grande de oligopolios, grandes monopolios también. GAFA es un buen ejemplo de eso, Google, Amazon, Facebook y Apple, como grandes compañías que dominan cada vez más este mundo. Y además no solo ligado a unas cuantas compañías, sino también asimétricamente entre países. Países que hoy tienen gran dominio, digamos, tecnologías contra países que todavía las desarrollan. Pues vamos a pasar ya a la segunda presentación. En este caso nos acompaña la doctora Laura Coronado Contreras. Ella es doctora cum laude en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogada por la Universidad de Anáhuac. Es colaboradora y miembro del Consejo Editorial de la revista de Comercio Exterior Estrategia Aduanera y ha participado dentro del Foro Internacional Anáhuac de la Facultad de Estudios Globales, en el periódico Excelsior en temas de globalización, comercio internacional y capital humano. Dentro de su experiencia profesional destaca su participación en áreas relacionadas con el comercio internacional e inversión extranjera, entre otros aspectos del derecho internacional privado, como primera titular de la cátedra BP Anáhuac en estudios estratégicos, así como en representaciones de otros países como la delegación de la Comisión Europea en México, asesorando a la iniciativa privada en bufetes jurídicos como Santa Marina y Esteta, y en el sector público a través de la consultoría jurídica de negociaciones comerciales e internacionales de la Secretaría de Economía. Su tema en concreto es retos en la regulación internacional de armas autónomas, y con ello vamos a discutir un poco el marco, digamos, legal de este conflicto en particular. Así que le doy el micrófono, doctora Laura, todo suyo. 20 minutos. Pues muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy feliz de estar con estos panelistas. La verdad no quería que terminara la intervención de María Josefa porque creo que estábamos en la misma línea y creo que nos vamos a repetir un poquito. Pero bueno, el día de hoy para mí es un gusto el poder compartir con ustedes esta breve reflexión acerca de los retos en la regulación internacional de las armas autónomas. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, porque yo con la tecnología no me llevo. Muchas gracias. La primera de ellas es esta idea que yo creo que lo vamos a ver en las noticias y es este ranking que vamos a tener en Google acerca de las palabras o los conceptos más buscados. Y sí o sí vamos a ver inteligencia artificial. A lo mejor los publicistas nos hacen ahí una mala jugada, pero seguro vamos a hablar de inteligencia artificial como la palabra del año. ¿Por qué? Porque estamos viendo que puede abarcar muchos aspectos. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, porque si ustedes ven estos encabezados en la diapositiva anterior, eran de miedo, no eran como de escándalo, eran peligrosos. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Se va a acabar el empleo? Y es esta disyuntiva que tenemos los seres humanos frente a la máquina, ¿no? Si vamos desde la referencia de Chaplin en tiempos modernos hasta nuestros días, desde esta sutileza o no en el siglo XIX de si el caballo iba a hacer a un lado al hombre o no, seguimos con este tipo de problemas. Y la primera inquietud que les quiero comentar el día de hoy es este tema del auto increíble. Y ustedes están muy jóvenes, todavía no están en proyecto. Aquí voy a revelar la edad, yo ya estoy muy viejita, pero veíamos en los 90s esta serie. Y si ustedes se meten a YouTube la pueden ver y se ríen un montón, porque era lo más tecnológico que había. Si ven una película de James Bond, porfa vean una peli de las de antes de James Bond, y van a ver muchísimas referencias a nivel histórico, social, cultural, económico y tecnológico que ustedes ya están viviendo. Y entonces está esta gran pregunta acerca de, ¿era ciencia ficción y ahora cada vez es ciencia? Y le quitamos esta ficción.
El auto increíble era una persona que hacía el bien y que movía a su automóvil y se acercaba y le ayudaba y era como su amigo a través de su celular. Perdón, a través de su teléfono, que no era un smartwatch, no era un celular. ¿Ok? Entonces, imagínense de la prehistoria que estoy hablando a nivel tecnológico. Bill Gates. Bill Gates habla de 4 revoluciones que se están viviendo en esta generación. Nosotros que estamos aquí como panelistas, pues nos ha tocado crecer con el Internet, pero hemos vivido a nivel tecnológico 4 revoluciones sumamente importantes. Los que están aquí escuchándonos ya son nativos digitales, ya crecieron con esto. Y estamos viendo todavía adultos mayores que pues les tocó el teléfono o sea, realmente con línea, con cable, ¿no? O sea, como un poquito de museo. ¿Qué dice Bill Gates? Estas 4 revoluciones que estamos viviendo actualmente en los últimos 25 años. La primera de ellas, el ordenador, la PC. Antes estaba en ciertos lugares una máquina que podía servirte para interconectarte. La siguiente, los smartphones, los teléfonos inteligentes. ¿Cómo cambiaron nuestras vidas a través de que nosotros pudiéramos estar conectados? La tercera, redes sociales. El mundo no fue como era a partir de hace 18 o 20 años que empezamos con Facebook y ahora llegamos a TikTok. Y la última, que es la que estamos viviendo, que es la de inteligencia artificial. Si ustedes se fijan, todos estos avances tecnológicos vienen de avances científicos y técnicos a nivel militar. ¿Por qué estamos viviendo esta revolución? Porque estamos viendo estas etapas porque no era posible pensar en inteligencia artificial sin 5G. No sé si me explico. Entonces se ve como una especie de evolución natural y lo que están buscando sus creadores en términos generales es un mundo mejor, elevar la calidad de vida. ¿Voy a perder tiempo con inteligencia artificial o lo voy a ganar? Y en principio la idea es ganar. Todas aquellas labores que eran mecánicas, que eran tediosas, que me hacían perder espacio en mi vida, ahora van a ser automatizadas. Y entonces yo voy a tener tiempo para pensar, para crear, para discutir, para generar, si lo usamos de una manera adecuada. El tema es cómo la vamos a utilizar. Y entonces viene el lado B, ¿no? Entonces, si me ayudan con la siguiente diapositiva, pues vamos con el tema de una inteligencia artificial que va de la mano con la carrera armamentista. Y tenemos varias vertientes, varias posibilidades acerca de lo que podrían ser las armas autónomas. Antes, cuando hablábamos de armas automáticas, decías, es que yo no le disparé, aquí me sale lo abogada, no le disparé yo con esa intención, yo no lo quería matar, es que la pistola que yo utilizaba, pues era tan buena que lanzaba la bala expansiva y entonces mataba a la persona. O sea, fue en defensa propia. No sé si me explico. Le responsabilizabas, de alguna manera, al autor material, pero también a quien había hecho el arma. Oye, ¿por qué hiciste esa arma tan poderosa para que se pudiera utilizar, en este caso, por particulares? Necesitábamos un entrenamiento, necesitábamos un permiso y empezaba a dilucidarse cierta responsabilidad de los fabricantes de armas. ¿Qué estamos viendo ahora? Si me ayudan con la siguiente, con las armas autónomas, que en principio pueden hacer una guerra más eficiente. ¿En qué sentido pueden hacer una guerra más eficiente? En que pueden localizar objetivos, el que pueden seleccionar, es decir, distinguir población de pues puntos que puedan ser militares o que fueran estratégicos. ¿Qué es la gran disyuntiva que estamos escuchando actualmente en las noticias? Oye, se atacó un hospital, no se atacó un hospital en la Franja de Gaza. Oye, es que había un refugio en Ucrania, se atacó, no se atacó. ¿Por qué? Porque estábamos nosotros hablando del error humano, este sesgo que podíamos tener nosotros como personas al momento de atacar. Pero aquí vienen las 2 grandes preguntas que tendríamos que hacernos como internacionalistas o personas que estamos vinculadas con el tema de cultura digital. El primero de ellos es, ¿pueden atacar? ¿Deben atacar? ¿Cómo van a atacar? Y la siguiente es, si de verdad son independientes. Las personas que están a favor de las armas autónomas, lo primero que te dicen es, no vamos a tener el error humano, no va a haber sesgo, no va a haber prejuicios, no va a haber etiquetas, y entonces lo que vamos a hacer nosotros es tener una guerra que va a ser mucho más corta, mucho más atajada, mucho más certera y que va a involucrar menos muertes. Y eso es lo que hablan las empresas que se dedican a desarrollar este tipo de tecnología. Y en principio se escucha bien, no nos hace mucho ruido. Pero cuando yo digo es que lo que me hace ser persona también son mis antecedentes, mis referencias de las que hablan hace un momento, mis conocimientos y mi lado humano.
¿Le disparo o no le disparo? Me dijeron que le disparara, pero tengo objeción de conciencia, no lo voy a hacer, porque era un niño, porque era una mujer, porque era un anciano, porque era un médico. Y empezamos a tener entonces estas pequeñas luces acerca de lo vinculante que debe de ser la ética y lo vinculante que debe de ser el derecho. Entonces creo que una de las primeras cosas es ver, uno, que no es ciencia ficción, que es una realidad. Dos, que tenemos que empezar a hablar de estos temas. Nuevamente voy a revelar la edad, no sé por qué hoy ando tan así, tan cínica. Decía Oscar Wilde que una mujer que dice su edad es capaz de decirlo todo, entonces estoy muy mal. Pero bueno, más allá de eso, cuando yo hablaba de estos temas hace 15 años, estaba haciendo yo mi tesis de doctorado, me decían, Laura, no veas Matrix, Laura, no fumes de esa. Y uno, no me gustó nunca Matrix y sigue sin gustarme. Y dos, esa ya es legal. Entonces el mundo ha cambiado muchísimo. No dije si me gustaba o no me gustaba, nada más dije que ya es legal, ¿ok? Tenemos que involucrarnos en estos temas, tenemos que estudiarlos. Lo mencionaba hace un momento nuestra colega, no necesitas ser ingeniero en sistemas, no necesitas ser programador para conocer qué hace inteligencia artificial. ¿Cómo me va a beneficiar a mí en mi día a día? ¿Cómo me puede perjudicar a mí en mi día a día? Si efectivamente vamos a perder trabajos o no vamos a perder trabajos, o si esos trabajos van a crearse de manera diferente como lo vivimos a través de la pandemia. A través de la pandemia vimos muchísimas oficinas que dijeron, es que no necesito espacios físicos. Muchísimas empresas dijeron, oye, ¿qué tal si hacemos como office mitad de la jornada y mitad no? Oye, ¿qué tal si hacemos que nuestro personal administrativo se reduzca? Porque ya no necesito secretaria, porque ya no necesito asistente, porque ahora todo lo puedo hacer yo. Esas son las oportunidades y los retos que tenemos nosotros. No es verlo como una amenaza, que era parte de lo que decía hace un momento María Josefa, sino encontrar estas disyuntivas y poderles hacer frente. Y que no decidan por nosotros, como mencionaban hace un momento, las grandes empresas, los grandes monopolios. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Y viene una de las características que yo creo que debe de ser medular dentro del debate. El primero de ellos es el tema de la automatización. Yo les mencionaba, inteligencia artificial está destinada a hacer todo aquello que es mecánico, todo aquello que es tedioso, todo aquello que me impide a mí crear. En principio, ¿qué es lo que tendría yo que automatizar? Aquellas funciones o aquellas labores que ponen en riesgo, en este caso, a la inteligencia militar. ¿Ok? Pero ¿qué es el riesgo que tendríamos que ver con esta automatización? Que el ser humano se convierta simplemente en una fuente de datos. Y lo hablaba hace un momento María Josefa con el tema de Big Data. ¿Por qué? Porque la información es poder. Entre más información tengo, más conozco a mi población. Todos estos temas comenzaron de manera comercial. ¿Qué es lo que decía Facebook? Ahora Meta. Yo necesito conocer a las personas que son mis usuarios, ojo, usuarios, no ciudadanos, así nos ven, a mis usuarios para darles un mejor servicio. ¿Por qué te escucha Alexa? Pues para decirte qué necesitas, para darte un mejor servicio. Y nos venden esa idea, es por tu bien. ¿Por qué el banco no me deja sacar todo mi dinero? Por tu bien, por tu seguridad. Qué lindos, ¿no? Que se preocupen tanto por nosotros. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros con este tema de la automatización? Que el ser humano no es un cliente, no es un número, no es un contribuyente, es una persona que se debe de considerar como ciudadano, es decir, que detenta derechos, que es responsable de sus actos y que es el centro de lo que debe de ser la inteligencia artificial. Y ese es el gran debate. Vamos a llegar a Robocop y a todas estas ideas en donde la inteligencia artificial va a ser más fuerte que el ser humano. Nosotros lo vamos a decidir, pero lo tenemos que decidir a través de la regulación, a través de la discusión hacia dónde queremos dirigir la inteligencia artificial. El otro gran riesgo es el tema del algoritmo, el famoso algoritmo que hay veces que se piensa que es como una ciencia oculta y que se necesita un doctorado para entender el algoritmo. ¿En qué consiste el algoritmo? Son fórmulas matemáticas. Volvemos al tema de los datos, volvemos al tema de la información es poder. ¿Cómo funcionan las redes sociales? A mí me dicen, Laura, no es que seas un número, pero en realidad para mí sí eres un usuario, ¿ok? No es que sepan Laura Coronado, una mujer de 43 años que vive en el poniente de la ciudad. Ellos lo que dicen es una persona que le interesa todo lo que tiene que ver con relajación porque ha estado buscando música de yoga. Ah, perfecto. Pero una persona que está interesada en la meditación, en la reflexión, también le interesa la nutrición
y entonces le voy a empezar a dar anuncios acerca de comida vegana, restaurantes sanos, cómo puedes seguir influencers que dan recetas de cocina, y hace este match. Y en un principio a nosotros lo que nos dicen es por tu bien, es para que tengas una mejor experiencia, es para que el algoritmo funcione a tu favor. Durante más de 20 años, las grandes empresas tecnológicas, Amazon, Google, Meta, Twitter, bueno, ahora X, se han dedicado a perfeccionar ese algoritmo para vender. Hasta ahí vamos. Y nosotros decíamos, no está mal, si es para vender, si es para entretenimiento, si es comercial, no pasa nada. ¿Qué pasa cuando empiezan a tomar decisiones políticas? ¿Qué pasa cuando un candidato dice, pues yo soy un producto y le llego a mi mercado y entonces me vendo como tal? Pues llega un Donald Trump. Y así es como tuvimos el escándalo de Cambridge Analytica. Lo dejamos pasar. Con inteligencia artificial no podemos darnos ese lujo. No podemos dejar pasar las cosas. Haciendo la broma de que me decían, ya no fumes de esa, se veía las redes sociales como algo frívolo, como algo trivial, como algo que en realidad no cambiaba nuestras vidas. Les cuento aquí para que se rían muchísimo. Ahora en la pandemia, cuando estábamos todavía en el encierro, se nos descompuso en la casa el despertador. Entonces voy a la tienda, ¿no? Además como excursión, así de voy a salir y voy por un despertador. Y llegaba a las tiendas y la gente me veía así con cara de, está ambientando la serie de Luis Miguel. ¿Por qué alguien quiere un despertador si tiene un celular? Nos despertamos y nos acostamos con el celular. Nadie necesita un despertador. Bueno, yo sí, lo conseguí. Pero más allá de eso, nos habla que nosotros, de manera libre y voluntaria, cedemos nuestras decisiones al algoritmo. ¿Cómo vamos a alimentar al algoritmo de las armas autónomas? ¿Cómo vamos a alimentar sin que tenga esos sesgos, pero que son creados por los seres humanos? Y volvemos a este mundo de etiquetas. Es que estamos en el conflicto con Gaza y entonces si tú eres palestino, si tú eres israelita, y entonces ¿cómo lo vamos a programar? Es muy fácil decir, no, es que la máquina va a ser objetiva, pero quien lo programa tiene que tener una serie de elementos, de herramientas para evitar esos sesgos. Porque si no nos va a pasar lo mismo que sucede con los policías en otras regiones del mundo, en donde dicen, es que tiene una fuerte carga racista, porque desde que los capacitaron, les enseñaron, oye, si ves una persona con estas características, vestido de esta manera, su coche está sucio, te habla de que alguien está prófugo. No sé si me explico. Si está tatuado, si tiene piercings, si tiene algún tipo de deficiencia y empiezan a sesgar. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. No va a ser infalible como nos están vendiendo las grandes empresas armamentistas. Si me ayudan con la que sigue, por favor. Y entonces vienen estas disyuntivas que les quería compartir en esta mañana. ¿Quién y cómo se programa? ¿Quién tiene facultades para ello? Aquí estamos hablando obviamente de una regulación muy específica por estados y a nivel de comunidad internacional. Si va a ser más efectiva y eso es sinónimo de ser más letal. Antes fallábamos, pero ahora vamos a tener drones kamikazes. ¿Por qué? Porque antes había un freno, oye, no puedo mandar a un piloto y que se estrelle el piloto. Pero si es una máquina, pues es un objeto, ¿qué importa? Y entonces puede ser no más eficiente, sino más letal. Por otro lado, ¿de quién va a ser la responsabilidad? De quien lo programa, de quien lo fabrica, de quien lo instrumenta, de quien lo pone en el play y le dice vas. ¿Tiene la capacidad o no de resolver problemas? Y nuevamente venimos a esta idea de si es una inteligencia, qué tanta inteligencia tiene, qué tan artificial es y si puede pensar. Y actualmente, como se ha ido desarrollando en las etapas el tema de inteligencia artificial, y seguramente ustedes han oído muchísimo este término que es generativa. Todos hemos vivido al lado de la inteligencia artificial en los últimos años. Desde el chat del banco o del súper que te dice qué quieres de súper y cómo te contesto, y hay una serie de preguntas que ya están preconfiguradas, hasta el chat que ya conocemos ahora de OpenAI, en donde genera conocimiento. ¿Por qué? Porque tiene memoria y alimenta esa memoria y va haciendo mucho mejor el tema de sus respuestas. Pero ¿por qué ChatGPT o BARD o cualquiera de estas tecnologías miente? Porque está programada para siempre responder. Es igualita a mis alumnos. O sea, les pregunto cómo es el elefante y empiezan la trompa del elefante y empiezan a hablar de la trompa, porque quieren hablar. No sé si me explico. Lo mismo pasa con la inteligencia artificial. Está programada, está diseñada para siempre responder aunque se equivoque. Eso es lo que tenemos que mejorar. Y efectivamente, el ver de qué se alimenta la inteligencia artificial.
Si ustedes se fijan, todas estas empresas que están dando a conocer sus desarrollos a través de estas plataformas nos dicen que es a partir de datos de Internet. Internet miente. Internet plagia. Internet tiene todo tipo de fuentes. Lo mismo puede pasar con la carrera armamentista. Es en donde tenemos que decir, hay un gran peligro y no podemos permitirnos como sociedad caer en este tipo de supuestos. Y si me ayudan con la siguiente, y volviendo a las referencias que decía María Josefa, pues tenemos una gran referencia. ¿Qué hicimos con las armas nucleares? Y yo sin ser realmente docta en el tema de derecho internacional, lo primero que digo es, son miles de tratados que se estuvieron negociando, países que iban y venían, pero no llegaban a nada. ¿Por qué? Porque lo que hacían era decir, nadie crea armas nucleares y resulta que todos los tenían debajo de la cama. Eso es lo que se creó. Muy buena voluntad en el papel, en los foros, y en el día a día todos sentíamos la amenaza. Y eso es lo que tenemos que evitar. Si me ayudan, por favor, con la siguiente. Y entonces, bueno, para no abusar de su tiempo, dar creo que pues este panorama muy general. El primero de ellos, pues obviamente recurrir al tema del derecho internacional humanitario, cuya meta es limitar no solamente los efectos de los conflictos armados, sino los medios y los métodos de guerra. Es decir, tenemos que regular las armas y sus tácticas. Tenemos que utilizar nuevamente pues unas referencias, pero si ustedes se fijan, las convenciones de Ginebra pues son de 1949. El mundo ya cambió. Hello, el mundo ya cambió. Entonces no podemos seguir utilizando como referencias, como fuentes del derecho, cuestiones que son obviamente desembocadas de la Segunda Guerra Mundial con una realidad totalmente diferente a nivel geopolítico. Empezando por cuál es la naturaleza jurídica o cuál será la naturaleza jurídica de las armas autónomas. Y aquí viene a nivel doctrinario toda una discusión acerca de si son simplemente armas o si se les va a fijar una responsabilidad como combatientes humanoides. La cláusula Martens, que bueno, todos ustedes la conocen mejor que yo, pero que es nuestra base. Imagínense qué triste que nuestra base sea el recurrir a las leyes de la humanidad, aquellos requisitos que la conciencia pública nos dicte. O sea, es todo y nada. O sea, tu buena fe. Ese es nuestro marco regulatorio para inteligencia artificial. Eso es lo que queremos que sea. Y por último, siguiendo con este tipo de disyuntivas, pues ver que es una oportunidad excepcional, que no cometamos los errores que cometimos al no regular redes sociales a tiempo, el que tengamos obviamente un marco regulatorio mucho mejor y un camino mucho mejor de negociación que lo que tuvimos con el tema de armas nucleares. Y si me ayudan con la siguiente diapositiva, la gran disyuntiva, prohibir, permitir o regular. Y me permito hacer aquí el símil con una navaja suiza. La navaja suiza está hecha para todo menos para matar, pero también mata. Esto es el ciberespacio. Es una serie de oportunidades, todo el conocimiento en nuestra palma de nuestras manos, el sueño de los enciclopedistas, pero también puede ser un arma letal. Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Les agradezco muchísimo. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, reiterarles que estoy yo a su disposición. Síganme, denle clic en la campanita. Ah, no, ¿verdad? Esa era en otra. Y suscríbanse a mi canal. Muchísimas gracias. Hago el comercial. Si les interesan todos estos temas, tengo una sección de cultura digital todos los viernes en MBC Radio con Luis Cárdenas en la primera emisión. Entonces ahí tratamos todos estos temas. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias. Además, debo decir que sigo a la doctora Laura en Twitter particularmente, entonces ya estoy en sintonía. Además, es fanática de Chesterton, debo decir, ¿no? Entonces, bueno, nos guió magistralmente como el padre Brown, un personaje característico de Chesterton por este mundo de la inteligencia artificial. Hay solamente dos notas que quisiera hacer. Una, efectivamente, pensemos en los anuncios, cómo se recopila la información en el ciberespacio. Alguna vez con amigos hicimos el jueguito de en WhatsApp hablar sobre calentadores de agua y después Facebook nos daba anuncios de calentadores de agua a cada uno de nosotros. Entonces vean cómo hay vinculación entre la información que utilizamos aparentemente de forma inocente y lo que consumimos a diario. Y por último, también la pregunta de quién es responsable. Por ejemplo, cuando un arma guiada por inteligencia artificial mata a alguien, ¿el programador es el responsable, el ejército que utilizó esa arma, el gobierno que financió
inició, el país que invadió, quién tiene la responsabilidad propiamente de este tipo de conflictos. Les recomiendo una película, Eye in the Sky, de hecho la pueden ver, que narra este dilema ético de qué pasa cuando hay que tomar la decisión de matar a alguien en el terreno, que coincide frente a un militar, digamos, particularmente, hay daños colaterales que son aceptables, digamos, en el conflicto con la inteligencia artificial y los sesgos de los programadores, ¿no? Hoy salen con varias recomendaciones cinematográficas, prejuicios cifrados que decía la doctora Josefa, y ahora Eye in the Sky. Por último, tenemos la presentación del doctor Adolfo Arriola García, también de la Facultad de Estudios Globales de la Anáhuac. Leo rápidamente su biografía. Es maestro en estudios México-Estados Unidos por la UNAM y licenciado en Relaciones Internacionales por la misma universidad. Se desempeñó como oficial de la Secretaría de Defensa Nacional del 84 al 2011, donde laboró como traductor, intérprete, profesor, jefe de criterio del sistema de calidad, jefe de evaluación, asesor del mando y auxiliar del grupo de protocolo. Fue representante legal de la empresa Merex Incorporated de 2011 a 2012 y representante comercial de la revista Airtrade en 2011. Ha sido catedrático en asignaturas como Introducción a las Relaciones Internacionales, Geografía Económica, Teoría del Estado, Relaciones México, América del Norte y Seguridad Nacional en el contexto internacional. Sin más preámbulo, le doy el micrófono, igual 20 minutos para hablarnos del tema ciberespacio y seguridad colectiva internacional. Pues yo les voy a pedir un aplauso nuevamente para nuestros panelistas y panelistas, por favor, a ver, para que se vea que despertamos. De esa manera podemos empezar. Ya que me cansé de estar sentado, yo me voy a mover un poquito. ¿Para qué? Pues para mover las cámaras, ¿no? Para que las cámaras vean que sí están despiertas y entonces podamos hablar de lo que sigue. Me tocó a mí un tema asignado. El tema asignado tiene que ver con el ciberespacio y la seguridad colectiva internacional. Es el tema que yo voy a participar hoy. Tengo de inicio que tomar la propuesta y la incitación de la secretaria de Relaciones Exteriores a criticar. Y voy a criticar dos pequeños puntos. Número uno, viene con una pregunta: ¿será que el nearshoring verdaderamente va a beneficiar a los mexicanos? ¿Será que solamente la inversión extranjera directa que llega nos va a dar los beneficios a nosotros o se los va a dar a alguien más? ¿Hacia dónde llegará? ¿Cómo eso desplazará nuestro grupo laboral, nuestra sociedad? ¿Cómo será movida? Y un segundo tema que como internacionalista me preocupa, porque de repente las palabras importan, es que ella mencionó el conflicto Israel-Palestina. La verdad es que no lo conozco. El conflicto es Israel-Hamás, que es un grupo no estatal o un grupo terrorista contra un Estado. Y es importante señalarlo, porque si no, después llevamos a consecuencias muy graves. Están muchas cosas involucradas, por supuesto, habrá que entrar en debate, y eso lo traigo para que ustedes lo pongan en debate y piensen y reflexionen en ese sentido. Yo vengo a decirle algunas verdades, así que como alguien dice por allí, mi verdad, a manera personal, con base en mi experiencia y mi trabajo como investigador y profesor. Yo soy el responsable, hablaban de responsabilidad de las armas autónomas. Resulta que hay una teoría que habla de la responsabilidad y se llama la responsabilidad del mando. Es mal traducida, porque en los textos en español le llaman la responsabilidad del comando. Esa palabra realmente no existe, se refiere a la responsabilidad del mando. Y esto quiere decir que únicamente existe un único responsable en cualquier acto, bueno o malo. Y será el último o el primero de la pirámide. Ahí es donde está la respuesta a las cuestiones de uso de la inteligencia artificial y las cuestiones de responsabilidad. Como siempre, la tecnología nos juega feo y vamos a tomar el de abajo. Bueno, la agenda que yo tengo para ustedes preparada, entre otras cosas, tiene que ver con 5 puntos pequeñitos, que pudiéramos hablar mucho tiempo. Llevo dedicándome 13 años, en realidad soy el primer generador de una materia de ciberseguridad para internacionalistas que después se amplió de manera transversal a todos los grupos académicos y disciplinas de la Universidad de Anáhuac. Por desgracia, pues ya quedó pendiente. También hice el primer diplomado en ciberseguridad y estrategia en México y en América Latina. Ya tiene algún tiempecito, ¿no? Pero son otras cosas. Me dedico a inteligencia artificial, tengo cuestiones de defensa nacional, entre otras. La cuarta revolución industrial es el primer tema y sus efectos. El segundo de ellos es efectos del ciberespacio, en el ciberespacio de la cuarta revolución industrial. Hablaban de las revoluciones industriales, que como bien dijo la maestra, la doctora María, pues no le gusta que se diga cuarta revolución industrial, pues son términos que hay que debatir, y precisamente ella dice que es la nueva tecnologías o la cuarta, ¿cómo lo llamó? La sociedad 4.0. Y es un debate, ¿no? O sea, porque hay que entrar
cómo se define, qué características tiene, etcétera, etcétera. Características del ciberespacio será un tercero, retos para la seguridad colectiva y finalmente unas breves conclusiones. Esto es lo que hablan cuando hablan de cuarta revolución industrial. Han ocurrido 3 previas y quizá muchos de nosotros ni siquiera las vivimos. Algunos otros afortunados como yo, también ya con cierta edad, pues hemos vivido a lo mejor 2, de manera directa o indirecta. La última de ellas empieza en 2004 y es ya la búsqueda de una automatización y de la entrada de muchas transformaciones digitales en el ámbito social, político, productivo, económico y demás. Estamos cada vez más vinculados con la tecnología. Hablaban de la diplomacia tecnológica. Les diré que el poder considera 6 elementos para ser constitutivo del poder. Dentro de ellos se encuentra el tecnológico. Si queremos analizar el poder desde el punto de vista de la teoría del poder, el tecnológico es el 6º, es decir, es un elemento del poder. Hoy está teniendo predominancia sobre todos los demás y es prioritario para los estados garantizar el desarrollo tecnológico. Y por eso lo llevaba a la pregunta inicial del nearshoring. El nearshoring no nos trae tecnología. Nos invitaba la secretaria a criticar los modelos. Ese modelo es el viejo modelo que trajo simplemente inversión extranjera directa y que se olvidó de la transferencia de tecnología, ¿no? Que también se buscó en el desarrollo estabilizador de por allá de los mediados del siglo pasado, pero que también tuvo poco efecto. ¿Por qué no voltear entonces a modelos como el de China, en donde China sí supo hacer de esa inversión extranjera, de esa llegada de tecnología, todo un nicho para prosperar y desarrollarse en el futuro? ¿Por qué no tener esa visión estratégica y empezar a cuestionar los modelos? Porque esto es lo que nos está dando hoy. La cuarta revolución industrial nos permite utilizar diferentes elementos tecnológicos para lograr nuestro desarrollo y decían aquí, nos van a dar más tiempo libre. A ver, ¿seguros? ¿Qué han hecho con lo que han ganado con la automatización que tienen en sus manos? ¿Qué han hecho con ese tiempo? ¿Quién ha leído? No voy a llevar 30 libros al año, que es la cuota por ahí de los que leen mucho. ¿Quién ha leído más en ese tiempo? ¿Quién ha descansado más? Y les empiezo a cuestionar porque seguramente van a encontrar que hay mucho más problemas que a veces beneficios con ese tiempo libre. Resulta que hoy tenemos hasta licenciaturas que tienen que ver con administración del tiempo libre. Pero pues ¿cuál tiempo libre? Si a las 3 de la mañana están chateando y después en clase están durmiendo, están haciendo la tarea otro día, ¿no? Y entonces el tiempo libre, ¿dónde quedó? Hay una mala administración del tiempo libre, ¿no? Es una falsedad que tengamos más tiempo libre. Les invito a que chequen sus dispositivos y vean cuánto tiempo pasan en el dispositivo. La media dice que en México se pasan 9 horas en el dispositivo. Eso sin contar las laborales. 9 horas es el promedio. Nada más saquen cuentas. Entonces, estamos viviendo una digitalización, pero no por igual en el mundo y eso trae consecuencias en temas de seguridad, por supuesto. ¿Sí? Vean, por ejemplo, los retos de la cuarta revolución industrial. Aquí menciono 3, tienen muchos más, pero 3 vamos a hacerlos como principales. Aceleración tecnológica. Dijeron que los cambios que antes se veían a través de la ley de Murphy, la ley de Murphy ya quedó sobrepasada, ya no es cada cierto ciclo, ahora son más rápidos los ciclos. ¿Por qué? Porque la supuesta inteligencia artificial, que ni es inteligencia, pero sí es muy artificial, nos viene aquí a ayudar a supuestamente acelerar esos procesos. ¿Sí? La inteligencia artificial está basada en la inteligencia humana, todavía. La nueva inteligencia que es generativa, de repente se roba todo lo que pusimos en Internet y genera un nuevo conocimiento. Pero es la base de la teoría del conocimiento y del aprendizaje. Hay que tomarlo como ello. ¿Sí? Pero eso acelera los cambios. Hoy estamos, a principios de año empecé con el chat, comentando lo que era el chat GPT 3.5 y tomando como referencia 3.0 y ahorita está en el 4.0, ya casi brincando al 5, en menos de un año. Con modificaciones extraordinarias. Antes utilizaba 175 millones de datos que estaban almacenados en su memoria, hoy tiene Internet abierto. Vean cómo cambian las cosas rápidamente. Cambian la fuerza laboral. Ok, nos va a llegar el nearshoring, nos va a llegar la inteligencia artificial, nos va a llegar la automatización, nos va a llegar la digitalización de muchas operaciones económicas, administrativas y operativas. Y les pregunto, ¿qué van a hacer ustedes? ¿O qué vamos a hacer todos nosotros? ¿Alguien aquí que sea secretario? ¿Alguien que sea algún tomador de decisiones?
Y los tomadores de decisiones también están en riesgo. La inteligencia artificial provee mucha inteligencia, ya lo hablaba en el primer panel, inteligencia que sirve para la toma de decisiones y que lo va a hacer una máquina. ¿Lo vamos a permitir? Evolución del panorama empresarial. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a incorporar esa nueva tecnología en las empresas, pero también en la cuestión de gobierno? ¿Y cómo vamos a vincular? Hace ratito la maestra Alejandra hablaba de esas cuestiones de la participación del sector privado en la seguridad. Yo les recuerdo que siempre han estado invitados. Lo que pasa es que de repente no querían participar o no se les daban los espacios. La seguridad es un trabajo de todos. Eso que hablan de colectivo, pues evidentemente tiene mucho que ver. La seguridad en sí misma, estar libre de riesgo y de peligro, es un trabajo de todos nosotros. Si alguno de nosotros deja de hacerlo, corremos el resto, muchos riesgos. Esto lleva a muchos pensamientos, pues, de que el ciberespacio se va a ver amenazado, que es parte de lo que tengo que tocar con ustedes. ¿Qué es el ciberespacio? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Y cómo esa inteligencia artificial en el ciberespacio incluso ha hecho que algunos líderes mundiales, como el señor que está aquí en la imagen, que no lo conozco, ustedes a lo mejor sí, dijo que quien controle la inteligencia artificial o quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Eso lo dijo no ayer, lo dijo en el 2017, con una visión ya de inicio. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial vive con nosotros desde el siglo pasado. Desde el siglo pasado, ¿alguien se ha subido en el elevador? ¿Será que es inteligencia artificial o no? Ya vi caras que no. Entonces, ¿cómo reconoce los pisos? ¿Cómo saben qué piso bajarte y no llevarte al sótano, sino llevarte al penthouse? ¿Cómo sabe? Porque tiene memoria. Y esa memoria es una parte de lo que se habla de inteligencia. La inteligencia artificial ha tenido fases. Una primera fase que es muy repetitiva y mecánica, una que tiene una memoria corta, en la que nos encontramos hoy, que es una inteligencia ya un poco más con mayor memoria, pero además genera, y lo que se está buscando ya y de lo que se teme, la superinteligencia artificial. La superinteligencia artificial lo que va a hacer es suplirme como ser humano, no va a ser mi herramienta. Esos son los grandes peligros y riesgos y cuestiones éticas que hay que tocar. No va a ser mi herramienta, va a ser mi sustituto. Va a tomar mi lugar. Esos son de los grandes riesgos. Hay muchas oportunidades, por supuesto, pero hay quienes ven muchísimos riesgos. Yo soy ese de los que ven riesgos. ¿Y vieron? Empecé diciendo que no estoy de acuerdo, porque yo soy, bajo la teoría, el 10º hombre, el que casi siempre le toca decir, no estoy de acuerdo, porque veo estos riesgos, veo estas potencialidades de peligro para la raza humana. Cuestiones éticas, cuestiones tecnológicas que amenazan la existencia humana. ¿Cuáles son los efectos de la revolución que estamos viviendo en el ciberespacio? Número 1, aumento de la ciberdelincuencia. Hace mucho tiempo eran miles de millones, bueno, eran miles de ciberataques llamados mal. Voy a generar otra doctrina y otro debate. No todo en el mundo se llama ciberataque. Los ciberataques corresponden únicamente a las acciones y operaciones de ciberdefensa, porque de esa manera puedo utilizar todos los medios dispuestos a disposición del Estado para responder a un ataque de un ente extranjero. Todo lo demás son eventos de ciberseguridad pública, que quiere decir que se llaman suplantación de identidad, robo de datos, y eso sí se puede, ¿qué? Sí se puede castigar. Si yo hablo de un ciberataque, a ver, ¿qué? ¿A quién castigo? ¿Cómo lo castigo? Entre otras cosas. Hay avance de la inteligencia artificial. El avance de la inteligencia artificial en el ciberespacio tiene un gran impacto, porque lo que ha hecho es multiplicar la superficie de ataque. La superficie de ataque que antes era pequeña, hoy tiene miles de millones de dispositivos a su disposición, y la inteligencia artificial lo que hace es tomar todos nuestros datos para tratar de hacer nuevas armas y nuevas formas de vulnerar nuestro sistema de seguridad. Expansión del Internet de las cosas viene de la mano con esto que les digo. La superficie está cada vez mayor. ¿Quién trae por ahí un smartwatch? ¿Quién trae por ahí algún dispositivo médico? ¿Quién trae por ahí alguna maleta inteligente? ¿Quién trae por ahí? Todo eso es Internet de las cosas. Al conectarse el Internet de las cosas es un punto de acceso que puede vulnerar nuestra seguridad y no estamos poniendo atención a todo ello. Y por supuesto la carrera de las ciberarmas. Aquí hablaron de, nada más les llamaron muchos de ellos malware, ¿no? Cuando mucho, programas maliciosos. En realidad son armas convertidas por algunos estados para castigar a otros estados, como el caso de Irán a la petrolera Saudi Aramco, o como el caso de Israel y Estados Unidos al programa nuclear iraní con el virus Sputnik, entre otros. Hay armas, y esto nos lleva a pensar que cada vez hay nuevas modificaciones. La escala, el espacio gris
entre tiempos de paz y tiempos de guerra se va ampliando. ¿Por qué? Pues porque, como lo dijeron bien mis colegas, lo que ocurre es que están participando cada vez más actores no estatales, se le está dando la predominancia a los actores no estatales, y entonces ¿a quién castigamos si no es un ente representativo del Estado opositor? Es una empresa. Caso de Starlink en Ucrania. Starlink, que es parte de X, tuvo participaciones en el conflicto de Ucrania, prestando sus servicios de Internet, nada más que se dio cuenta de repente, oye, ¿sabes qué? Los ucranianos van a utilizar unos submarinos, unas armas autónomas submarinas que van a destrozar la flota naval rusa. Desconéctales el Internet. Y así lo comentó el señor Elon Musk. O sea, ahora resulta que él es el benefactor del mundo, ¿no? ¿Será? Hay que empezarse a cuestionar. Tenemos armas autónomas, por ahí se llaman sistemas de armas autónomas letales. Hay una diferencia entre armas autónomas y armas autónomas letales. Letales buscan matar al ser humano. Las otras, aquí voy a corregir un poquito a Laura, o debatir con ella, porque las armas automáticas lo que quiere decir es que su repetición es automática, que dispara uno y inmediatamente está listo el otro. Las armas letales autónomas piensan hasta cierto punto por sí mismos, y es el debate. ¿Les vamos a dejar que decidan sobre la vida de un ser humano? Pues en algunos otros eventos y en algunos otros lugares ya lo hace. Por ejemplo, en la medicina. Hay diagnósticos dados por la inteligencia artificial, es decir, por instrumentos totalmente automatizados que dicen, este es el diagnóstico. Y el médico se ciñe y se lo receta al paciente. ¿Sí? Pero ya está decidiendo por el médico. El médico únicamente lo que hace es transmitir esa decisión que se hizo a través de la inteligencia artificial y que pudiera convertirse en un arma. Porque hay sesgos. ¿Qué tal si da el diagnóstico equivocado o alguien programa el algoritmo de forma equivocada? Un algoritmo, para que entendamos claro, no es algo extraordinario. Es una serie de instrucciones en lenguaje de máquina. Eso es. Paso 1, entra al salón. Paso 2, sal del salón. Paso 3, ese es un algoritmo. No hay nada de extraordinario en un algoritmo ni de mítico. Lo interesante es el programa que necesita para hacerse, que reduce los tiempos para estructurarse. ¿Cuáles son las características del ciberespacio que me preocupan? Porque esto tiene que ver con la seguridad colectiva. Vean las que pude seleccionar. Son 3, 6, 9, 12. Número es un nuevo ámbito de la guerra. Se conoce como el quinto ámbito de la guerra. Esa es una realidad. Hoy las guerras inician, muchas de ellas, a través del ciberespacio. Segundo, un lugar creado por el hombre y para el hombre. Evidentemente es una creación humana con los prejuicios del ser humano. ¿Para qué? Pues para el mismo ser humano. Un espacio sin fronteras, aparentemente. Legalmente yo las pondría exactamente en donde están las fronteras México y Estados Unidos. Ahí. O México con Guatemala, o México con Belice. Ahí está. Porque de esa manera, entonces sí tengo que una forma de castigar todos los delitos que se cometen en el ciberespacio. Si pienso que es sin fronteras, sí, evidentemente me puedo conectar en cualquier lugar del mundo, pero hay una manera diferente de medirse. Alcance global, ya lo mencioné. El ciberespacio está presente en todos aquellos dispositivos que se puedan conectar al Internet. El Internet no es el ciberespacio. No lo es. No lo es. No lo confundan. Importancia geopolítica, también, bueno, me voy hacia acá, sin regulación por el derecho internacional, no, los conflictos de la ciberguerra no tienen todavía una regulación dentro del derecho internacional humanitario, que es lo que debe de preocupar, y se está trabajando en el Comité Internacional de la Cruz Roja y en algunos otros organismos para poder regular la cuestión del ciberespacio. Difícil atribución. Ustedes lanzan un ataque mandado por un gobierno de un estado, llega a cualquier lugar, nadie sabe. ¿Por qué? Les voy a mostrar cómo se mide el ciberespacio. Así. Así se mide el ciberespacio. No se mide así. No es del punto A al punto B. En el ciberespacio hay muchas topografías. Esas topografías tienen que ver con la cantidad de espacios que toca y cómo se realiza. Y resulta que a lo mejor el último, el que realiza el ataque, donde sale el ataque del dispositivo, ni siquiera está en México. ¿Y cómo culpo a México si allí inició todo? Entonces hay un problema de atribución. ¿Es un global common? Sí, el ciberespacio junto con el Internet es un global common de los últimos que se incorporaron. Importancia geopolítica, todos los estados están peleando por dominar el ciberespacio. Y si no, díganme, ¿no hay una guerra para dominar la 5G?
No hay quienes están, no, yo te pongo los dispositivos, no, yo también, yo avanzo, no, yo ya estoy en la 6G, ni siquiera en la 5G, vamos a dejar la 5G. ¿Sí? Tecnología de doble uso, por ahí, Alejandra también, me recuerdo, decía que era muy peligroso, pues evidentemente es una tecnología de doble uso, sirve para mucho progreso, ojalá y así fuese, la utilizáramos más para ello, pero también sirve para matar gente. Tengamos cuidado con ello. Medio para lanzar ciberataques, Internet como elemento central, ahí es donde hago claramente la diferenciación. Internet no es el ciberespacio es más y es un activo estratégico. Si los estados a nivel de seguridad nacional no se preocupan por proteger su ciberespacio, al menos aquellas áreas en donde tienen un contacto físico, estamos perdidos. Hay que cambiar nuestra política exterior. Y por ello, bajo estas características, para mí entonces, ¿será que el ciberespacio es el salvaje oeste? Cada quien hace lo que quiere, como puede, y con armas, sin armas, hacia arriba, hacia abajo. Entonces ahí lo llevamos. Eso es para mí de repente el ciberespacio. Me permito decirles ahora, retomando a los grandes pensadores estratégicos y geopolíticos. Yo les digo que para mí es más importante el poder que el control, y es un debate entre internacionalistas. El control para mí es lo más importante, porque al final quien controla en este caso el ciberespacio va a controlar al mundo. La palabra control la enfatizo, la remarco y trato de borrar un poquito lo que es el poder. Mientras no tenga el control, no puedo ejercer el poder. Esa es mi visión, esa es mi parte que participo y apoyo. Ahí está la importancia estratégica del ciberespacio. Ustedes pueden ver que tenemos interconexión global, infraestructura crítica conectada, que por ejemplo en el caso de México ni siquiera hay una doctrina para reconocer qué es una infraestructura crítica, a qué se le llama así, cómo se determina, para qué sirve, etcétera. Lo hacemos por repetición, adoptamos doctrinas que de repente llegan y nos presentan y nos muestran y tenemos el hospital. Evidentemente es algo esencial para la vida en sociedad, pero ¿qué tal en España tienen, por ejemplo, los semáforos? ¿Y por qué en México no están los semáforos? Pues porque hay características propias de las prioridades en cuestión de infraestructura crítica. Guerra cibernética y conflictos híbridos. Hoy lo que importa no es ganar los espacios, es ganar la mente de ustedes. El año que viene tenemos contiendas electorales y esas contiendas se van a combatir también en el medio cognitivo, que es ya también un ámbito de la guerra. La psicología, la parte de cómo influenciar a las masas. Robo de información y ciberespionaje, algo que ya está, algo que ha estado y que simplemente cambia. También ahí discuto y debato en temas en diferentes foros que no hay nuevas y viejas amenazas. Las amenazas son las mismas. Los medios y las formas, los objetivos son diferentes. Las amenazas, el terrorismo ha existido desde siempre. La inseguridad ha existido desde siempre. ¿Por qué? Pues porque somos el hombre contra el hombre y eso es una cuestión que hay que debatir y hay que discutir. Para mí no hay nuevas y viejas amenazas. Lo que hay son nuevos medios y viejos medios. Nuevas formas y nuevas formas. Desarrollo de capacidades cibernéticas, ciberactivismo. Ustedes son ciberactivistas cuando están contestando algún tipo de incitación política. Se vuelven en redes activistas políticos. Y son ciberactivistas y pueden tener una repercusión legal. Ni siquiera lo han pensado, ¿verdad? Pero ahí está. Bueno, voy con la que sigue. ¿Cuál es el papel del gobierno en la protección del ciberespacio? El papel del gobierno es muy importante para proteger el ciberespacio porque a pesar y que incluimos a la iniciativa privada, que es mucho de los propietarios de ese ciberespacio, todavía el Estado, no conozco ningún otro ente regulador, el Estado tiene por responsabilidad primaria y quizá única garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si no está cumpliendo con eso, entonces, ¿para qué existe el Estado? Gracias. No, ya nos están queriendo apagar la luz, ya ven, les dije que no tenía que decir muchas cosas que fueran de debate, porque se iba a apagar la luz, ¿no? Y tenemos, ¿qué tiene que hacer? Regular y legislar. Tiene que utilizar la inteligencia ¿para qué? Pues para tener ciberdefensa. Toda esa información que se hace del Estado le sirve ¿para qué? Para formular sus planes de defensa, sus planes de seguridad, sus planes de reacción ante accidentes o desastres naturales como el caso de Acapulco. Y hay, por supuesto, participar en la cooperación internacional. Cooperación, otro tema, no colaboración. Colaboración para mí suena cuando yo trabajo para alguien más, es mi colaborador. Cooperación es de igual a igual, vamos a trabajar y vamos a tener responsabilidades, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de la cuarta revolución en la seguridad colectiva? Pues que aparecen nuevas amenazas. Les digo, no estoy de acuerdo, pero pues, hay nuevas amenazas porque los medios son diferentes. Esas ciberarmas ahora son las nuevas amenazas.
Esos nuevos ciberterroristas son las nuevas amenazas. Ciberespionaje y ciberguerra es otro cambio. Y finalmente la disrupción de infraestructuras críticas, cualquier cosa que eso signifique una vez que tengamos la doctrina y la teoría ya realizada. ¿Cuáles son los retos de la seguridad colectiva internacional en el ciberespacio? Pues número 1, debemos de cuidar y tratar cada una de las amenazas que aparecen de ciberamenazas, no amenazas sencillas, sino amenazas dadas desde dentro y para el ciberespacio. O sea, todo eso juega un papel importante. Las dificultades en la atribución, eso sí, cada vez más es más fácil para algunos entes a nivel internacional poder atribuir el ataque al quien es originario, ¿sí? Pero todavía sigue costando tiempo, dinero y esfuerzo, y no todos tienen las capacidades. La atribución es un gran problema. Los riesgos de ciberguerra, evidentemente, cada vez más vamos hacia una guerra de las máquinas. Yo le llamé en algún artículo, la guerra de las máquinas, quiere decir que todos los drones y las armas autónomas van a enfrentarse unas contra otras, ¿no? Ya el señor puede estar fuera atrás, preocupado porque ellos tengan la mejor capacidad. Y desigualdades tecnológicas. Es falso también, voy a criticar y debatir, es falso que la inteligencia artificial sea para todos. Es falso. Es falso que la transformación digital también alcance a todos. Hay una gran apertura de la brecha digital y la brecha digital cada vez más es más y más grande. Y véanlo, aquí tenemos personas de la tercera edad, como mi madre, que es una analfabeta digital, pero tengo a mis hijos que son nativos digitales, ¿no? Y yo, pues que estoy entre el sí y el no, ¿no? De repente me peleo con la tecnología, de repente hay que aprender otras cosas. ¿Sí? ¿Cuáles son las oportunidades? Ya les dije puro temor, pura destrucción y demás. Ahora les doy algunas notas alentadoras. Colaboración internacional en ciberseguridad. Gracias a lo que ha ocurrido recientemente en los diferentes conflictos y que se ve el ciberespacio como un ente común, las grandes potencias han decidido poner al ciberespacio como tema de colaboración internacional o cooperación internacional. La ciberseguridad, que hoy decimos, es un tema de hoy. Es un tema que nace en 1972 con Estados Unidos en el primer ejercicio militar usando medios cibernéticos. 50 años, bueno, casi 60 años después, estamos peleando porque es algo nuevo, ¿no? La ciberseguridad. La ciberseguridad nace con los dispositivos computacionales. Desarrollo y normas de regulación, ese es otro tema. Tenemos que trabajar a nivel nacional e internacional para seguir implementando normas y buenas regulaciones que protejan al ser humano. Esa es la teoría de la seguridad humana, aunque algunos la desprecian, incluso en los planes estratégicos de la administración de hoy, está como una pequeña receta a seguir, la seguridad humana. Es una visión estratégica de la administración hoy en día, cuidar la seguridad humana. Uso de tecnologías emergentes para la seguridad, sí. La inteligencia artificial se combate con inteligencia artificial y con todo aquello que se pueda desarrollar más allá de esto. Promoción de la ciberresiliencia, que es una palabra que ya empieza a surgir y empieza a estar. Generar posibilidades de reaccionar ante un ataque, sobrevivir un ataque y después reponerme ese ataque para poder tomar cuando menos el nivel mínimo óptimo de operación que tenía antes del ataque. Y una más, esas son las medidas para que podamos, que yo recomiendo, que yo tengo de primera instancia para poder cuidar la seguridad colectiva, que como dije, es la seguridad de todos y que la verdad en los tiempos recientes ha quedado muy minimizada, porque eso de que el que ataque a uno nos ataca a todos, no lo he visto en ningún evento de los conflictos del siglo, de la segunda mitad del siglo pasado y de este siglo, que se cumpla. No se cumplió con la guerra de las Malvinas, donde las Malvinas se vieron agredidas por un ente extranjero europeo. No se cumplió. No se cumple con Ucrania tampoco, en donde, pues de alguna manera está siendo medianamente parte de la OTAN o considerada como algo importante de la OTAN. Tampoco se consideran en otros diferentes conflictos. La seguridad colectiva en realidad no funciona. Eso es una crítica al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad en realidad está disfuncional. No está cumpliendo con lo que fue creado. Y tenemos aquí, entonces, desarrollo y cumplimiento de normas internacionales, fortalecimiento de la ciberseguridad y resiliencia, educación y conciencia, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en cuestiones de ciberseguridad o temas de cibernética, cooperación internacional y compartir información, ya algunos lo hablaron, desarrollo de capacidades de inteligencia artificial ética. ¿Para qué? Para evitar que se rompan los cánones éticos del uso de la tecnología para el beneficio del hombre, ¿no? Por supuesto hay que incorporar a la sociedad privada, pero en este caso
tampoco, o sea, dejarle toda la libertad a las grandes tecnológicas para que decidan. Derechos y protección de derechos y libertades individuales, participación de activos en foros internacionales, inversión en investigación y desarrollo. Esto sí, la verdad, también viene como a cuestión de debate. ¿Estamos invirtiendo lo suficiente en innovación, en tecnología, innovación y desarrollo? Ciencia y tecnología lo tenemos bien cimentado. Estamos viendo que los cambios tecnológicos nos van a afectar y no estamos haciendo lo suficiente. Esas son preguntas que hay que contestar. Y por supuesto, la cooperación, como lo dije, público-privada. ¿Por qué? Porque parte del ciberespacio, o mucha parte del ciberespacio, es de propiedad privada. ¿Sí? ¿Cuáles son las conclusiones? Tengo adaptabilidad y resiliencia. O nos adaptemos o morimos. Y entre más rápido nos adaptemos, mejor, porque de esa manera podemos ser resilientes. Segundo, educación y concienciación. Eduquémonos en temas de tecnología, eduquémonos en temas de ciberseguridad. No es un tema de género, única y exclusivamente de hombres, no. Es de todos. Niños, jóvenes, adultos jóvenes, adultos mayores. Todos deben de ser partícipes de esa educación y concienciación. Les voy a decir una máxima que existe por ahí. La seguridad del dispositivo depende de todos y cada uno de los elementos que componen el sistema. Es decir, yo quiero tener una ciberseguridad fuerte, resiliente a nivel nacional, necesito cuidar a todos y cada uno de los individuos que participan en ella. Y eso es el gran reto para los gobiernos. Colaboración y cooperación. Ya por ahí mencionaban que hay algunas veces que se comparten experiencias, eso se hace a nivel internacional con temas del ciberespacio. México es parte de la OEA en la cuestión de ciberseguridad, es parte de la ONU con el grupo de expertos gubernamentales, también participando en participación y propuestas de protección del ciberespacio. Colaboremos, aprendamos de los demás y cuando veamos las barbas de Pedro cortar, pongamos las nuestras a remojar. La cuestión de ciberseguridad y protección del ciberespacio tiene que ver con una cuestión de que no es si me van a atacar en algún momento o me van a robar mi información. De eso esténlo por seguro. En algún momento les va a tocar. La pregunta ahí es, ¿cuándo? Y será cuando estemos más endebles, más débiles y menos atentos a nuestra propia seguridad, porque nosotros brindamos la oportunidad de que se tome el ciberespacio para causarnos daños a nosotros, a nuestra familia, a nuestra sociedad y por supuesto a nuestro estimado y querido México. Muchas gracias. Muchas gracias. Para cerrar el evento, ya estamos sobre el tiempo, entonces retomé 3 preguntas para los panelistas, 2 minutos cada uno, si pueden contestar de manera más general. La primera es con respecto a la diplomacia tecnológica, ¿qué nuevas capacidades dentro de la carrera diplomática se necesitarían? ¿Qué instrumentos necesitan las instituciones de relaciones exteriores en esta lógica? La segunda es, ¿cuál de las acciones en ciberdefensa para mitigar los riesgos de avances tecnológicos de las amenazas potenciales se están tomando en México? En buena medida, ¿cuáles son las medidas que México está tomando para defenderse en esta materia? Y finalmente, ¿cuáles serían las desventajas que el Estado regule las inteligencias artificiales? Si les parece, comenzamos en el orden en que expusieron. Maestra, doctora. De las capacidades que pienso que tienen que tener las personas que se dedican a la diplomacia tecnológica. Yo creo que una probadita de tecnologías a todos no les caerían mal. O sea, sí tienen que saber qué es un algoritmo, ¿no? Aunque no lo puedan programar, sí tienen que saber cuáles son las tecnologías que están en el concierto mundial. Esa parte es muy importante. Pero más que nada, tienen que saber, bueno, además de las reglas, las normas, todas estas cosas que les enseñan en su carrera de relaciones internacionales, ¿no? Que eso sí ya lo saben los organismos internacionales y cuándo se crearon y qué hacen y cuáles son sus funciones, eso ya lo tienen por default. Otra de las cosas que yo creo que tienen que saber es qué significa la transferencia de tecnología, qué tecnologías hay, cuáles son las más adecuadas para nuestros países, qué necesidades tiene el país. O sea, hay que formar en la interdisciplina, tienen que saber hablar con los diseñadores de tecnología, pero con los políticos, pero con esta parte, yo creo que es además para todas las disciplinas, ya no solamente para relaciones internacionales, cada vez más se necesitan personas formadas en la interdisciplinariedad,
en la multidisciplina, pero además en la ciencia convergente. ¿Para qué me sirve esto? ¿Sí? Eso es algo que se nos olvida de repente y que tenemos que estar muy claros en qué estamos haciendo y qué efectos van a tener, como decían los ponentes que me siguieron, ¿no? Yo sería lo que les contestaré. Pues simplemente abonando a lo que decía María José en el sentido de qué habilidades o competencias deben de tener ustedes actualmente, creo que es regresar a los clásicos, pensamiento crítico. ¿Por qué me lo dicen? ¿Para qué me lo dicen? ¿Quién me lo está diciendo? Que es algo que desarrollamos desde muy pequeños y que conforme vamos creciendo, vamos perdiendo. Yo tengo 2 hijas que son muy chiquitas y entonces si una le tiende la cama a la otra, lo primero que le va a decir es, ¿qué hiciste? ¿O qué quieres? ¿No? O sea, nosotros tenemos que tener este pensamiento crítico. ¿Por qué me llega esta información? ¿Por qué me llega esta tecnología? ¿Quién me la está dando? ¿Cómo la tengo que interpretar? ¿Qué gana y qué pierde con que yo me involucre con este tema? Entonces creo que eso, no solamente en materia de inteligencia artificial, sino a lo largo de todas sus vidas, lo que tenemos que desarrollar es pensamiento crítico, ¿no? El por qué, para qué, cuándo, dónde, cómo, sin caer en el escepticismo, ¿no? Sin caer en esta idea de no creer en nada, que es parte también de los riesgos de inteligencia artificial. Y nada más que creo que esa pregunta era la que me tocaba, el tema de los riesgos de que los estados regulen inteligencia artificial. Y aquí estamos hablando de modelos acerca de cómo debe de ser la función del Estado. Quiero un Estado que simplemente sea un árbitro, es decir, que las leyes del mercado son las que dictan las necesidades de la población y solamente intervengo de una manera muy puntual en ciertos temas y dejo hacer y pasar todo lo demás, que es pues una de las grandes tendencias que tuvimos a finales del siglo pasado. Y la otra es tener un Estado que es mucho más controlador. Yo te digo que estudias, qué haces, en dónde lo haces, que es el modelo, obviamente, que se ha estado pues viniendo o viviendo en Rusia, en China y en otros países, en donde dicen, yo controlo el Internet, yo sé qué está pasando aquí, no puede entrar Meta porque no es una plataforma china en este caso, pero yo sí permito que salga TikTok. ¿Qué hago en Rusia? Que es lo mismo que sucede con muchos servicios de mensajería. Quiero que me digas qué están diciendo las personas, me salgo o no me salgo del territorio porque tengo que cumplir con esa regulación. Entonces creo que es muchas veces repensar el modelo, cuál es la función del Estado y a partir de ahí saber cuál es la naturaleza del ciberespacio. Y aquí, bueno, ya Adolfo y yo nos hemos echado muchos debates acerca de la extraterritorialidad o no del ciberespacio, si estamos frente a un metaespacio, si el Estado puede intervenir o no, pero creo que la reflexión es justo eso, ¿no? ¿Cuándo echamos a perder el Internet? Cuando el Estado interviene, y me voy a volver un anarquista del ciberespacio y voy a decir, es que en el momento en que el Estado interviene es como la mamá que llega a la fiesta y quiere ponerse a platicar con tus amigos, te mató la fiesta. El ciberespacio era un lugar libre, abierto, gratuito, universal porque tenemos niños de 6 años y tenemos adultos de más de 90, que no conoce de género, que no conoce de raza, que no conoce de religión, en donde nuestra voz puede ser escuchada. Eso es el ciberespacio y esa debería de ser su naturaleza. ¿Cómo lo echamos a perder o cómo permitimos que no se desvirtúe esa naturaleza? Pues es el gran reto que tienen ustedes. Qué bueno que nosotros ya somos otra generación. Muchas gracias. Primero, ¿qué aprender? Todo lo que puedan, lo que necesiten para su trabajo y particularmente en temas de tecnología. Me meto a todos los cursos que puede haber, desde cuestiones de administración de programas, de cómo hacer, configurar un programa, cómo utilizar lenguajes de máquina, cómo se estructura un sistema computacional. ¿Alguien sabe cómo trabaja? ¿Qué elementos tiene su teléfono? Así de Pérez que me digan, pues 5 elementos que tiene mi teléfono son. De repente me tengo que meter a aplicación, ahí es donde me ganan mis hijos porque dicen, ¿no has ocupado esta aplicación? No, porque a diferencia de lo que piensan mis hijos, yo creo que utilizar muchas aplicaciones me quita tiempo, no me da más tiempo. Entro a cualquier aplicación y me paso horas ahí haciendo ciertas revisiones. Entonces, soy un poquito más práctico y un poquito más reacio en ese sentido. ¿Qué aprender? ¿Alguien sabe de blockchain? ¿Qué saben? ¿Quiénes son abogados o quiénes son para abogados? ¿Qué saben de los derechos digitales? ¿Qué saben del derecho al olvido? ¿Qué saben de cuestión de borrado seguro? Y ahí podemos ir viendo un montón de cosas que están vinculadas con la cuestión del manejo. ¿Qué saben de, ahora los voy a llevar a su campo, qué saben de ciberdiplomacia?
¿Cuáles son los pilares de la ciberdiplomacia? ¿Quiénes son los promotores de la ciberdiplomacia? ¿Quiénes están a cargo de la ciberdiplomacia? Todo eso tienen que aprender. O sea, básicamente tienen que dedicarle tiempecito a lo que se puede ayudar. Tienen que saber de nanotecnología, tienen que saber de biotecnología, tienen que saber de economía, tienen que saber de impacto social. O sea, en general tienen que ser holísticos. Lo que les estoy pidiendo es que deben ser multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Esa es la característica de la seguridad. ¿Quieren estudiar de seguridad y hacer análisis profundos? Háganlos de esa manera. Segundo, era la cuestión de la regulación. Hay dos grandes modelos a nivel mundial. El modelo europeo, que es un poquito más regulador. El modelo chino, bueno, que en cuestiones de regulación de ciberespacio y uso de Internet, está un poquito más regulado que lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos permite más a las empresas hacer ciertas libertades. Y el otro lado está incluso China, ¿no? China, Irán, Corea del Norte, que tienen pues todo lo que se llama el control social a través de las redes sociales. ¿Sí? El control social le dan crédito digital. ¿Han escuchado el crédito digital? Si no, también aprendan el crédito digital. ¿Qué es el crédito digital y demás, no? China les da crédito digital y de repente puede matar a su población, ¿eh? Porque si no eres buen ciudadano, no te dan trabajo. Si no te dan trabajo, no tienes dinero. Si no tienes dinero, no puedes comprar alimentos. No te puedes ni siquiera transportar al trabajo porque no les dan acceso a los transportes. Y hay una serie de cuestiones ahí terribles en cuestión de los usos digitales, ¿no? O sea, regular demasiado, caso China. Regular muy poco, caso Estados Unidos. Hay que encontrar una media en ese sentido. Creo que la última era en cuestión de ciberdefensa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Algo así, Héctor? ¿Cómo? En México, ¿qué estamos haciendo en cuestión? Pues generar capacidades. Estamos ya como parte de diferentes entes y organismos internacionales, como la OEA, como la parte del Comando Sur, antes era Comando Norte, también participamos ahí con ellos en cuestiones de ciberseguridad. Se están generando capacidades. En México se genera un centro de operaciones del ciberespacio, centro coordinador de centro de operaciones del ciberespacio en Sedena. En la CEMAR está ya incluso una coordinación, no recuerdo el nombre, Coordinación General del Ciberespacio, algo así. En la Policía Federal, pues tienen lo que se llama la unidad cibernética, que se están generando las capacidades. Yo dividí la ciberseguridad en dos estrictos sentidos. Parto de la ciberseguridad nacional y por un lado está la ciberseguridad pública, que corresponde a los entes como las policías cibernéticas, y la parte de ciberdefensa, que corresponde exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Llámese CEMAR, llámese Sedena, y una bisagra ahí le pongo a la policía cibernética, ¿no? En su tiempo esa era la manera en la que defendía. ¿Qué estamos haciendo? Generar capacidades, generar gente que esté consciente de lo que es la ciberseguridad y particularmente lo que es la ciberdefensa, ya no solamente la ciberseguridad, sino la ciberdefensa, cómo se hace, para qué sirve y desde qué punto debe ser. Gracias. Pues con esto llegamos al término de este panel. Agradecemos su presencia y su participación. Los invitamos a seguirnos en redes sociales a propósito del tema Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM, Instituto Matías Romero. Y creo que ahora le cedo el micrófono para que podamos hacer una clausura. Muchas gracias por su tiempo y un aplauso para los panelistas finales, por favor. Gracias. Muchas gracias a todos. En nombre de la embajadora María Teresa Mercado, la directora general del Instituto Matías Romero, les doy las gracias por habernos acompañado, tanto al público presente como en la transmisión en línea, y pues no me queda más que dar por terminado el evento. Buenas tardes.